afecto a nuestros amigos y suscriptores que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, a todos nuestros amigos que nos ven a través de suroriente.icr.org, a través de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes como ICR Presbiterio Suroriente. Pueden encontrarnos aquí en la parte de abajo de la pantalla, va a encontrar todas las redes. Asimismo nos puede encontrar aquí en este lugar donde es Casa de Dios y Puerta del Cielo. Nos encontramos en San Rafael Atlixco, número 78, Colonia Las Puertas, en la alcaldía de Tláhuac, aquí en la Ciudad de México, donde usted y toda su familia son muy bienvenidos. También les enviamos un cordial saludo, un abrazo fuerte a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen en las diferentes partes del país, en los diferentes países también. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanos, por seguirnos. Los invitamos a que sigan viendo estas transmisiones, a que las compartan con sus amigos, con sus familiares, recordándoles que en este mes de agosto, que celebramos el mes de la Biblia, apuntamos a un tema muy especial, que es el valor especial que tiene la familia dentro de la sociedad. Y la familia cristiana funge un papel importante. Por eso los invitamos a que vean todas estas transmisiones del mes de agosto. Todavía nos queda una más, la del siguiente domingo, con la que cerramos. Y este domingo, bueno, tenemos la bendición de recibir a nuestro hermano Benjamín Domínguez, quien le enviamos un fuerte abrazo y saludo al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón, y a toda la iglesia de la iglesia central de Portales, en la persona de nuestro hermano Benjamín. Que Dios los bendiga. Amigos y hermanos que nos siguen a través de esta transmisión, que Dios los bendiga.
Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. A través de esta hermosa canción elevamos nuestra alabanza al Señor, al único que es digno de toda alabanza, de nuestro esfuerzo, de nuestro compromiso, al Cordero de Dios. Agnus Dei.
Vamos a ponernos en pie y entonamos este hermoso canto que dice Sublime Gracia. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? ¿Y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto. Y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo.
permanece en Él. Y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, Permanece en Dios y Dios en Él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros. Para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. en En el amor no hay temor. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que hemos sido perfeccionados en el amor. Si alguien afirma, Yo amo a Dios. Pero odia a su hermano. ¡es un mentiroso! Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, No puede amar a Dios a quien no ha visto. Nosotros le amamos a Él. porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta última parte de este canto Sublime Gracia. Nos ponemos en pie para continuar con nuestro programa. En los peligros que han dicho que yo he tenido aquí, su gracia siempre me de mi maldad me alimentó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime Así, puestos de pie, recibamos a nuestro hermano Benjamín Domínguez, quien es instructor en el Instituto Teológico San Pablo en las materias de Antiguo y Nuevo Testamento, y hoy tenemos la bendición de que el siervo de Dios esté con nosotros. Hermano Benjamín, que Dios te bendiga. La paz de Dios, amados hermanos, es para nosotros una bendición el que podamos estar aquí en la casa del Señor, que podamos estar aquí con el presbiterio de Suroriente, y también que la verdad de su palabra nos guíe, nos alumbre, nos conduzca, sobre todo, como diría el apóstol Pedro, cuando hay tiempos oscuros y cuando estamos más prontos a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos dentro de nuestra sociedad que cada vez más no solo se demeritan, sino se atacan directamente los principios bíblicos, los principios que la palabra de Dios nos muestra, y sobre todo conceptos, por ejemplo, como la institución de la familia en nuestro país hoy en día, pues hemos tenido una lucha constante contra lo que la palabra de Dios ha establecido. Cuán importante es que nosotros abramos la palabra de Dios,
cuán importante es como iglesia le preguntemos: Señor, ¿qué dice tu palabra para estos tiempos? ¿Qué dice tu palabra para estas circunstancias? Esta mañana tenemos el tema familia con valores, panorama bíblico. Es parte de una secuencia de temas que durante el mes de agosto, mes de la Biblia, se han teniendo. Me ha precedido el tema de ideología de género, y con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu vamos a abordar este tema. Lo invito, hermano, a que así puestos de pie abramos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 4 al 7. Para las personas que nos ven por medio de esta transmisión, queremos también enviarles un saludo, y si tiene la oportunidad también nos acompañe a buscar este pasaje. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 7, leo para ustedes: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tome su asiento, por favor, hermano. Repito una vez más el tema que nos compete en esta mañana: familia con valores, panorama bíblico. Y quisiera iniciar esta exposición de la palabra de Dios hablando de los valores. Vamos a hablar después de la familia, y finalmente vamos a hablar cómo estas dos cosas convergen: familia con valores, y sobre todo, tanto de los valores como de la familia, hay muchas voces que pudieran definirlo. Si usted se mete en internet y busca valores, o en las mismas escuelas, se explica mucho de esto, se habla mucho dentro de la sociedad de estos conceptos, tanto del concepto de familia como del concepto de los valores. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice al respecto de la familia y de los valores? Vamos a empezar primero hablando de una definición, porque cada uno de nosotros, el colectivo general, tenemos una definición de qué son los valores. Estoy seguro que si hiciésemos esta pregunta en esta mañana, que si cada uno de nosotros nos la preguntásemos, pues podremos responder muchas cosas como las que están aquí en la pantalla: perseverancia, justicia, educación, conciencia. Pero ¿qué es realmente lo que son los valores? He tomado de un diccionario bíblico esta definición, me pareció muy adecuada, debo decirlo. Busqué en otros diccionarios de la lengua española y hay muchísimas definiciones, y esta me pareció bastante acertada. La leo con ustedes. ¿Le puede regresar dos, por favor, en la presentación? Vamos a leerla poco a poco. Dice esta definición: valores es un principio de conducta abstracto y generalizado respecto del cual los miembros del grupo sienten un fuerte compromiso positivo que provee de un criterio para juzgar actos y metas específicas. Los valores es una cuestión abstracta, no es tan fácil definirlos, y hoy en día la sociedad está patinando en la definición de estos valores. Aunque pudiéramos llegar a un acuerdo de lo que son, aunque pudiéramos llegar a un acuerdo de la necesidad que en una sociedad tienen estos valores, aunque pudiésemos llegar a un acuerdo de cuáles son los valores fundamentales para una sociedad, la sociedad patina. Es algo abstracto, debemos entenderlo, pero es algo primeramente que tiene que ver con la sociedad. No podríamos hablar, por ejemplo, del amor solamente una persona. Si solamente una persona existiese, si vemos a una persona individualmente, no podemos hablar de tolerancia, no podemos hablar de respeto, porque ¿a quién le expresa ese respeto? ¿A quién le expresa este amor? Entonces, cuando hablamos de valores, ya de entrada lleva implícito este concepto una sociedad, un compromiso positivo. Los valores es algo positivo dentro de esta sociedad. La que sigue: los valores son aceptados no meramente como enunciados manifiestos a los cuales asiente el miembro del grupo, sino como el compromiso individual de cada miembro que los ha internalizado en el proceso de socialización. Quiere decir que no hay una constitución de los valores, no hay un código penal de los valores. Aunque todos en una sociedad hemos llegado a un común acuerdo, aunque no escrito, no asentado como ley, de que estos son los valores que permiten un buen desenvolvimiento dentro de la sociedad, esto es algo que cada uno de nosotros, aunque se va a manifestar en un entorno social, es algo que personalmente, individualmente, nosotros vamos a aceptar. Nadie
y quiero aquí apuntar un poco también a nuestro contexto de iglesia, nadie a usted le va a decir o lo va a obligar o le va a poner, no sé, es la expresión, es esta expresión, una pistola en la cabeza diciéndole ama a tu prójimo. Pero nosotros tenemos un código de conducta que está primeramente basado en la palabra de Dios. Y como se ha expuesto en esta poesía coral tan bella hace un momento, que debemos de amarnos unos a otros. El que no ama a su prójimo, ¿cómo puede decir que ama a Dios aquí? A su prójimo que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no la ha visto? La última parte de esta definición. Los valores proveen los criterios de conducta generalizados que se expresan de modo más específico y concreto en normas sociales. Para explicar un poco estas últimas dos partes, vamos a ver cómo interactúan estos conceptos de valores dentro de la sociedad. Lo que nosotros hacemos se le conoce como conducta. El desenvolvimiento que cada uno de nosotros tiene dentro de una sociedad se le llama conducta. Esta conducta que cada uno de nosotros toma la decisión, cada uno de nosotros toma una decisión personal, privada, de cuál debe ser nuestra conducta dentro de la sociedad, de cuál debe ser nuestra conducta dentro de la iglesia, de cuál debe ser de nuestra conducta cuando nos encontramos con otros seres humanos y con otros seres vivos también. Se encuentra determinada, es buena, es mala, es apropiada o es incorrecta nuestra conducta de acuerdo a los valores, al sistema de valores que cada uno de nosotros hayamos adoptado, que cada uno de nosotros nos hayamos convencido, que cada uno de nosotros tenga. Si nosotros tenemos dentro de nuestro sistema de valores el respeto, el amor, la tolerancia, la responsabilidad, eso va a derivar en una conducta apropiada dentro de la sociedad. Pero a su vez, los valores también se encuentran fundamentados, se encuentran motivados por las creencias que cada individuo tiene. Lo que cada uno de nosotros cree determinará los valores que nosotros formemos y determinará también las actitudes que en la sociedad nosotros vamos a ejercer, vamos a practicar. Las creencias responden a la pregunta: ¿cuál es la verdad? O mejor dicho, ¿qué apreciación tenemos nosotros de lo verdadero? De lo que aceptamos como verdad dentro de nuestra sociedad. Si usted cree que la vida no es más que pues la conjunción de sistemas biológicos, la conjunción de diversas partículas que forman materia y que a su vez esa materia por un proceso evolutivo tomó conciencia y entonces pues somos organismos, somos como máquinas biológicas, sin duda alguna usted no tendrá ningún respeto a la vida, porque para usted la vida será lo mismo que la madera, será lo mismo que su teléfono, simplemente diversas partículas que correlacionan sin ningún propósito, sin ningún creador, sin ningún objetivo inmerso en su diseño, sino simplemente obra de la casualidad, obra de la evolución por la supervivencia. Y no habrá un respeto de parte de nosotros hacia los niños, no habrá un respeto de parte de nosotros hacia las generaciones adultas, o no habrá un respeto a nosotros hacia la vida en su proceso de formación en el vientre materno. La palabra de Dios, las palabras de nuestro Señor Jesucristo: como el hombre piensa en su corazón, así es él. Porque no contamina al hombre lo externo del hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque del corazón precisamente salen los malos pensamientos. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está validando este esquema, que de acuerdo a lo que nosotros creamos, que de acuerdo a la cosmovisión, es decir, esta palabrita cosmos, universo, visión, la forma en la que nosotros vemos, la forma en la que nosotros entendemos toda la realidad y cómo nos situamos nosotros dentro de esa realidad. De acuerdo a lo que usted crea, hermano, es de acuerdo a lo que usted va a vivir. De acuerdo a lo que usted crea, es como usted va a pensar y como usted se va a comportar con las demás personas y se va a comportar dentro de la sociedad. Vamos a hablar ahora de los valores desde el punto de vista. ¿Puedes poner la anterior? Todavía la anterior. De acuerdo a lo que nosotros creamos es como nosotros vamos a actuar.
Hoy en día me llama la atención como inclusive el día de ayer, por ejemplo, ustedes saben que hubo una manifestación por los derechos de igualdad, la equidad que se busca de las mujeres. Y usted tal vez habrá visto las noticias o se habrá enterado, hoy en día esto es muy rápido, la forma en que nos enteramos de los acontecimientos, de todas las consecuencias que esta marcha feminista tuvo y todo el vandalismo que implicó. Nosotros, como iglesia, porque hemos aceptado la verdad de la palabra de Dios, la realidad de la palabra de Dios y la verdad que ésta habla, que es Jesucristo. Cuando Pilato está frente a la personificación de la verdad, a nuestro mismo Señor Jesucristo le hace esta pregunta: bueno, yo puedo actuar de acuerdo a la verdad, pero ¿qué es la verdad? Y creo que realmente Pilato no conocía qué era la verdad, así como nuestros gobernantes y nuestra sociedad hoy en día no conoce realmente qué es la verdad, y nuestra sociedad clama por esta pregunta: ¿qué es la verdad? Y esperan que nosotros respondamos: la verdad es Jesucristo. Porque nosotros tenemos esa verdad que es Jesucristo. Creemos en la equidad de sexo, porque esta es la palabra, no género, sino sexo, que Dios hizo en un principio al hombre y a la mujer a imagen y a semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios dentro de la humanidad no solamente está en un género, no solamente está en el sexo masculino, sino que se requieren ambos sexos para poder expresar y para poder representar de manera completa la imagen y semejanza divina que está impresa dentro de la humanidad. El apóstol Pablo inclusive dice que ya no hay bárbaro ni escita, que ya no hay judío ni griego, que ya no hay siervo ni libre, que ya no hay hombre ni mujer, le escribe a los Gálatas, sino que todos son uno en Cristo. Y por lo que nosotros creemos, entonces tenemos un sentido y valoramos positivamente la equidad, al mismo tiempo que valoramos el respeto a las otras personas, el respeto a las instituciones, el respeto a una civilidad. El problema es que cuando no hay una base firme de creencias, cuando no hay una base firme y verdadera, porque la única verdad solamente puede venir de Dios. Todo lo que es verdad, así se ha dicho en labios de gente impía, procede de Dios, porque Dios es la verdad. Ese es uno de los atributos de Dios. Vamos a hablar ahora de los valores, pero desde el punto de vista bíblico. Porque la gente de allá afuera puede clamar tolerancia y puede llamar equidad, y estoy poniendo este ejemplo de lo que aconteció ayer para poder encontrar una serie de incongruencia cuando no se tiene una base objetiva de nuestros valores. Nosotros la tenemos, y déjeme decirle que es la palabra de Dios. Vamos a ver entonces, con base en la palabra de Dios, cómo puede entonces la palabra de Dios hablarnos de valores, cómo la palabra de Dios nos enseña de un sistema de valores. Y entonces ahora sí, vamos a ver este panorama bíblico de los valores, y hablaremos nosotros en esta mañana, porque valores es una palabra pues polisemática le llaman, ¿no? Que tiene muchos significados. De valores del reino, porque así es como la palabra de Dios nos habla acerca de los valores del reino. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, empezó a predicar, y su predicación fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por medio de la encarnación, nuestro Dios inaugura el reino de los cielos en la tierra. Más adelante nuestro Señor Jesucristo dice: el reino de Dios entre vosotros está. Y la mejor manera, la manera fundamental en la cual Él habló acerca de los valores del reino, acerca de cómo debían de vivir los ciudadanos del reino. Y cuando hablamos de este reino, no es un reino político, es un reino espiritual. Usted y yo, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, déjeme decirle que es usted mexicano, porque nació aquí en este país, pero que también es ciudadano del reino de los cielos. Y como suprema verdad, la Biblia nos enseña valores del reino, que por ser verdad, que procede de Dios, quien creó al hombre y nos estableció en este planeta Tierra,
es una verdad que también es inmutable y aplica a nuestra sociedad en la que nos desenvolvemos. ¿Cuál es el panorama bíblico entonces de estos valores del reino? Vamos a avanzar en la presentación. ¿Qué son estos valores del reino? Primeramente, ¿qué son? Los valores del reino, número uno, se fundamentan en la justicia y la verdad que presenta la ley. En el Antiguo Testamento hay tres partes fundamentales: la ley, los escritos y los profetas. Y la ley, todo este código legal, el código mosaico que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, apuntando la palabra de Dios siempre a Jesucristo, a verdades espirituales venideras, a principios eternos, pero manifestados progresivamente a lo largo de la Biblia a la humanidad y a los que Él por la fe ha llamado. La ley hablaba acerca de una justicia, una verdad, que por medio de códigos legales, que por medio de sentencias, que por medio de aprobaciones como correcto, incorrecto, bueno y malo, se apuntaba y se subrayaba a una verdad. Se apuntaba y se subrayaba a una justicia que no debía de culpar al inocente ni tampoco eximir al culpable. A esa justicia y a esa verdad que la ley presenta y que la ley pone en alto, esa justicia y esa verdad es la que también persiguen los valores del reino. Los valores del reino también se motivan por la moralidad superior y el humanismo no en el sentido de la filosofía, sino en el humanismo como el conjunto integral de estos sistemas de valores del hombre, precisamente, que se encuentran en los salmos. La apreciación, por ejemplo, que el salmista tiene de la vida, y de la vida inclusive desde la concepción, porque dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. La moralidad superior que eleva el salmista y que se encuentra en una manera equitativa, porque así como el salmista clama por justicia, y así como el salmista tiene una voz que se indigna ante la injusticia, vemos también nosotros, por ejemplo, en los salmos imprecatorios, que también la justicia debe de perseguir al culpable, que también la justicia debe actuar cuando una maldad se ha cometido dentro de esa sociedad. Los valores del reino entonces se motivan en esta moralidad superior que la palabra de Dios nos presenta. La que sigue, por favor. Estos valores del reino también se motivan en esta moralidad superior que encontramos en la ley, en los salmos, buscan y están motivados por la justicia y la verdad de la ley, pero también persiguen la rectitud que es proclamada por medio de la voz de los diversos profetas. Al haberse corrompido la humanidad, y esta es nuestra cosmovisión, que existe maldad en este mundo, que existe injusticia en este mundo, que existe diversos esquemas donde no se respeta la dignidad del hombre, y esto es consecuencia de la caída. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, en el principio no era así. El plan que Dios tuvo para la humanidad no era así, pero a raíz de la caída, como diría nuestro Señor Jesucristo, por la dureza de nuestros corazones, por la corrupción de que nosotros hay dentro de esta humanidad, dentro de esta sociedad, es necesario que se proclame, que se diga, que se puntualice, que se señale: esto es corrupción, esto está mal. Yo me sorprendía el día de ayer, y bueno, no me sorprendía, porque la palabra de Dios dice que en estos tiempos a lo bueno se llamará malo y a lo malo se llamará bueno. La confusión que hay inclusive dentro de nosotros en las diversas voces que como iglesia expresamos en las redes sociales, y en algunas ocasiones se vuelve también una guerra y todo un debate acerca de esto. Es un deber de la justicia y de un sistema de valores que ve y que dignifica al ser humano, que se señale cuando algo está incorrecto, y esto no significa que se sea intolerante. Pero esos son los valores del reino. La que sigue, hablaremos más adelante acerca de esta palabra que se traduce en nuestras Biblias como rectitud. Tzedeka es la palabra en el hebreo, que nos hace referencia a que el respeto que cada persona merece, independientemente de su sexo, independientemente de su edad, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su contexto cultural, social o económico, la palabra de Dios, la forma de nuestra cosmovisión, la forma en que cada uno de nosotros vemos a nuestro prójimo, a otro ser humano, es por medio de la rectitud y por medio de la dignidad que tiene, porque son también hechos a imagen de Dios. Para nosotros
Para nuestro sistema de valores, una persona no vale más porque su salario es 2 veces más grande que el de una persona diferente. Una persona no vale más porque sus obras sean mejores o sea más buena esa persona a nuestro criterio que alguna otra. Para nosotros todas las personas valen lo mismo. Para nosotros cada de las personas tienen un alto valor porque cada persona en esta tierra es hecha a imagen y a semejanza de Dios. Los valores del reino también, aunque nuestro Señor Jesucristo abrió sus labios y los expresó en aquel bello sermón, el Sermón del Monte, y hablaremos rápidamente en esta mañana de algunos de los valores que nosotros vemos en el Sermón del Monte que el Señor Jesucristo está apuntando, está estableciendo como valores del reino. Los valores del reino se encuentran predicados. Ya lo vimos cómo se encuentran en el Antiguo Testamento, pero los valores del reino se encuentran también predicados a lo largo de los demás libros del Nuevo Testamento y a lo largo de toda la Biblia. Los demás apóstoles que escribieron, los que continuaron escribiendo el Nuevo Testamento, también predican de estos valores del reino. Los valores del reino buscan principalmente que el reino de Dios se establezca en la tierra. Este reino de justicia y de verdad, este diseño de cómo el Señor quería que realmente fueran las cosas, de en el corazón de Dios cómo estaba diseñada que la humanidad se relacionase entre ella, a eso buscan estos valores del reino. Y ese carácter del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la verdad, la formación de ese nuevo hombre está enseñada y es posible por estos valores del reino que la palabra de Dios nos habla. ¿Pero cuáles son? Vamos a ellos. Vamos a ver entonces, motivados en el Sermón del Monte, esta exposición que nuestro Señor Jesucristo hizo y que la vamos a encontrar a partir de Mateo capítulo 5. Por obvio de tiempo no nos vamos a detener, simplemente pasaremos cada uno de ellos. Yo lo invito a que usted pues más tarde en su casa pueda tomar una mirada. El Sermón de los Montes y las Bienaventuranzas inicia precisamente con esta sección que se le conoce como las Bienaventuranzas, donde el Señor Jesucristo lleva nuestra mente a una redefinición de conceptos y una redefinición de valores, de qué para nosotros es importante y qué para nosotros juzgamos como positivo, en dónde está nuestro corazón y qué es lo que buscamos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos. El Señor Jesucristo en aquel Sermón del Monte empezó a decirnos: estamos mal, tenemos que redefinir ese sistema de valores. Y inicia diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cómo bienaventurados los pobres? Si nuestra sociedad busca que el ser humano tenga cuanto más mejor. Si cada uno de nosotros en esta sociedad hemos enseñado a competir ferozmente por tenerlo mejor, por tenerlo lo más pronto posible y por ser mejores que los demás. Pero el Señor Jesucristo lleva nuestra mente y sobre todo nuestro corazón a una redefinición completa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué es lo que más busca el hombre en esta tierra? Lo que más busca el alma es pertenecer a Dios. Fuimos hechos para pertenecer a Dios y es bienaventurado el pobre en espíritu, porque este es el que lo consigue. Bienaventurados los que lloran. ¿Pero qué nuestra sociedad enseña del hedonismo y de que nosotros debemos de por nuestras propias fuerzas y bajo nuestros propios criterios darnos autocomplacencia? Buscar los placeres de la vida y poder satisfacernos porque vida solamente hay una y cuando nos muramos no habrá otra cosa. Eso enseña la sociedad. Pero nuestro Señor Jesucristo enseñó en aquellas palabras: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así continúa, dando una completa redefinición para que sea la base de este sistema de valores del cual va a hablar más adelante. La que sigue. Mateo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo que en este reino de los cielos que Él implanta, que en este reino de los cielos que Él quiere formar a través de sus seguidores, a través de los que han creído en Él, uno de los pilares, uno de los valores fundamentales del reino de los cielos es la justicia. La justicia seguirás para que vivas, dice la ley. Y el Señor Jesucristo retoma todo esto, como ya lo hemos dicho, y dice: el reino de los cielos, para que nosotros podamos vivir
según el diseño que Dios decidió para la humanidad, se requiere justicia. Se requiere no solamente una justicia retributiva de que si esta persona se porta mal es castigada y si esta persona se porta bien tiene ciertos beneficios, sino una justicia distributiva. Ya lo decíamos hace un momento, el valor que cada uno de nosotros tiene para que nos toque a todos igual, no de acuerdo a lo que hayamos granjeado socialmente, sino de manera equitativa. Eso es la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, nace de que cada uno de nosotros somos iguales. Cada uno de nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, y cada uno de nosotros, el ser humano, cada ser humano, no importando su pasado, no importando sus decisiones, es digno de ser redimido. Y es la justicia también del reino de los cielos la que busca de que de manera equitativa todos los hombres tengan la oportunidad de acercarse a Jesucristo, porque para eso vino Cristo al mundo, no para condenar a la humanidad, sino también para salvar a cada uno de nosotros que creyésemos en Él. El reino de los cielos también tiene como valores el respeto. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, pues cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo, aquí está la definición, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nuestra sociedad a veces no comprende estos valores que la palabra de Dios habla, pero son, como ya lo dijimos, valores de alta moralidad. Porque lo que está haciendo el Señor Jesucristo es simplemente dignificando al hombre a una posición de ser semejante, a ser hecho a imagen y semejanza de Dios, para que el respeto sea una manera natural, sea una consecuencia inmediata de la dignidad que cada ser humano es. A lo mejor para nuestra sociedad, que tú le digas tonto a una persona, eso no es una falta de respeto. Eso a lo mejor es una diferencia de opiniones. Eso a lo mejor es un calificativo que tú puedes en tu libertad de expresión decidir y darle a una persona. Pero los valores del reino, pero lo que la palabra de Dios nos dice, todos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Otro de los valores: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Valores de lealtad y valores de compromiso, nuevamente revestidos de una moralidad superior. Porque esta sociedad le va a decir: bueno, tú eres libre y ya no amas a tu mujer, prefieres estar con otra mujer, no te preocupes. La justicia de este mundo dice, y ya vendrá un abogado, vendrá un civilista y te dirá: pues tienes que cumplir con una pensión, y de acuerdo con esto tú estás justificado en nuestro esquema social. Mientras tú cumplas con una pensión para tu esposa, para tus hijos, que un juez va a determinar que es lo justo, eso no importa, tú estarás bien. Pero el Señor Jesucristo y su palabra, qué difícil es hoy en día en nuestra sociedad que se habla acerca de compromiso. Los empleados no están comprometidos con su trabajo. Las sociedades, inclusive dentro de la iglesia, a veces no estamos comprometidos con nuestro ministerio. Pero el Señor Jesucristo, uno de los pilares del reino es precisamente ese: el compromiso, la responsabilidad, que también viene como el compromiso, y la lealtad que nos debemos unos a otros. Dentro de la Divina Trinidad hay lealtad. Dentro de la Divina Trinidad hay honra entre cada una de estas personas. Y por eso, aunque el Espíritu Santo inspiró las Escrituras no es una línea del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en esa cuestión de honra cede el lugar para hablar acerca de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, rinde honra al Padre, pues siempre dijo: lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta. Lo que yo hago lo hago porque honro en honor al Padre, porque hago lo que el Padre me indica. Cuán difícil es que encontremos honra, cuán difícil es que encontremos lealtad, cuán difícil es que encontremos compromiso en nuestra sociedad hoy en día. Hoy en día decimos: pues mientras no le haga daño a nadie, yo puedo hacer lo que yo quiera, olvidándonos ese mensaje que el Señor nos habla y que el Señor Jesucristo expuso en la parábola del hijo pródigo, de que no solamente al fallar a ese diseño y a ese plan de Dios en el hombre, no solamente importa que tú dañes a otra persona, no solamente que importa que dañes a alguien con quien has hecho pacto y compromiso, sino que dañas también a tu Creador, porque Él te formó, porque Él te diseñó, porque Él nos creó para gloria suya.
Y el hombre, al corromperse por el pecado, daña esa dignidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Antes de dañar a otra persona, daña a su creador, pues no es ese el propósito que Dios ha puesto en nosotros. La verdad y la honestidad. Fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero el Señor nos dice: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, en la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Más bien, sea nuestro decir sí, sí, o no, no. Uno de los pilares fundamentales que el Señor nos muestra en el reino y por el cual nos tenemos que conducir cada uno de nosotros es la verdad y la honestidad. La verdad y la honestidad hoy en día son subjetivas. Si me va a afectar el decir la verdad, cedo ante la mentira. La otra persona, ella no le afecta en nada que yo le diga otra versión de las cosas. La otra persona no le afecta que yo diga algo con tal que yo salga bien. Cuando en la palabra de Dios, esta moralidad superior de los salmos dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, somos llamados a conducirnos con la verdad. Hermano, habla siempre con la verdad y Dios te va a honrar. Hermano, habla siempre con la verdad, y aunque se cierren las puertas de esta tierra por hablar y proceder por la verdad y la justicia, las puertas de los cielos se abrirán cuando uno proceda como hombres de verdad. La que sigue: el amor. Amad a vuestros enemigos. Eso nunca lo va a escuchar usted en otro lugar. Esas palabras solo pueden venir de aquel que verdaderamente amó a los enemigos. ¿Podría alguno morir por el malo? Bueno, a lo mejor. ¿Podría alguno, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Romanos, a lo mejor alguien puede morir por el justo? Hubo un filósofo en la antigua Grecia que en una ocasión que fue sentenciado, otra persona se propuso para morir en su lugar, porque dijo: él tiene mucho que enseñar a esta sociedad y es injusto que lo maten, yo prefiero morir por él. A lo mejor alguien, es verdad, eso ha ocurrido en la historia, alguien pudiera morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros enemigos, dice Efesios capítulo 1, fuimos reconciliados por medio de Él y hechos ciudadanos y hechos parte de la familia de Dios. El amor hoy en día, nuestra sociedad lo ve de manera egoísta, de manera individualista. El que tú estés bien y tú estés feliz, eso es el amor. El amor, la palabra de Dios lo marca siempre dentro de un contexto de una sociedad, pero lo marca no de acuerdo a los beneficios egoístas que nosotros podemos obtener del amor, sino lo marca respondiendo de la procedencia del amor. El que no ama a su prójimo no puede amar a Dios, porque Dios es amor. Solamente una persona que verdaderamente ha conocido a Dios y ha tenido un encuentro con Él es capaz de expresar un amor puro a sus semejantes y dentro de la sociedad. La que sigue: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La humildad. El apóstol Pablo, Romanos 12:3 y Romanos 12:10, también nos habla de ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Romanos 10 versículo 3 y Romanos, el mismo capítulo 12 versículo 10 nos dice: en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Nuevamente este concepto de rectitud, de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros procedemos con humildad. Palabras de Juan el Bautista: nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Palabras del apóstol Pablo: y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Si no es tuyo, si lo recibiste. Cualquier cosa, cualquier beneficio, cualquier bien que podamos tener en este mundo, lo hemos recibido de Dios. Por lo tanto, debemos de conducirnos con humildad. La solidaridad. El que así como Cristo, por medio de su iglesia, brinda su amor y la ayuda al necesitado, la ayuda real en su nombre, uno de los principios del reino es la solidaridad,
que cada uno de nosotros también podamos dar así a nuestros semejantes. Más bien, cuando des a los necesitados, no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha. La que sigue, la responsabilidad, el perdón, de que cada uno de nosotros podamos reconocer nuestras faltas y podamos responder ante ellas. Esta sociedad, hermanos, simplemente dice, pues paga lo que debes y punto. Pero no se da cuenta de que al cometer un agravio contra el prójimo, no solamente es que le robé y se lo repongo, sino que hay un daño en las emociones, hay un daño en los corazones, en los sentimientos, en enemistades, en amarguras que también se forman. Y por tanto el Señor Jesucristo habla del poder del perdón. ¿Eres un ciudadano responsable en el reino de los cielos? Entonces debemos ser capaces de poder decir la palabra perdón. En el nombre del Señor Jesucristo, reconocer cuando nos hemos equivocado. La que sigue, contentamiento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros somos ciudadanos del reino que somos felices, hermano, que estamos contentos. Y esto no es estoicismo, no es que bueno, pues ya me voy a acoplar a las circunstancias. Llena nuestro corazón que fuimos salvos por nuestro Señor Jesucristo y que ahora estamos en su reino, que ahora somos parte de Él. Y eso es lo que produce el verdadero contentamiento en cada uno de nosotros. Pudiéramos hablar más y más acerca de otros valores que también la palabra de Dios y en labios de nuestro Señor Jesucristo fueron bellamente expresados en aquel sermón del monte: la tolerancia, la equidad y muchos otros. Pero vamos a pasar en este momento la integridad también. Cuánta falta nos hace hoy en nuestra sociedad la integridad, que verdaderamente nos conduzcamos y seamos lo que nosotros creemos, lo que hemos sido llamados a ser, imagen y semejanza de Dios. El mensaje y los valores del reino continúa a través de todo el mensaje bíblico. Ya lo hemos dicho, toda la palabra de Dios subraya y presenta estos que yo, más que llamarlo valores, quiero llamarlo en esta mañana principios espirituales, principios eternos. La palabra de Dios está llena de principios bíblicos que nos enseñan cómo ser semejantes a Cristo, que nos enseñan cómo honrar a Dios en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes y en todas las áreas de nuestra vida. Estos valores, la que sigue por favor. Además, los ciudadanos del reino, los que han creído en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros es el único, porque cualquier sistema social y económico va a fallar, porque el hombre es corrupto, porque en nosotros hay corrupción por la caída, porque nuestra tendencia, como diría Pablo, no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero. Eso siempre lo voy a hacer, pero el Espíritu Santo nos capacita. Y el Espíritu Santo puesto en el corazón del hombre produce fruto de amor, de justicia, de verdad, de paciencia, de mansedumbre, de amor, de templanza, de dominio propio. La que sigue. ¿Dónde se transmite estos valores a nuestros niños? ¿Dónde cada uno de nosotros aprenden estos valores? Hemos leído en esta mañana y con esto hemos empezado. Se conoce como Shema esta porción de la Escritura porque esta primera parte del versículo 4, oye Israel, esa es la palabra en el hebreo. Los dos grandes mandamientos que la ley marcaba era amar a Dios y el segundo, de igual manera, amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor, cuando inspiró su palabra, le dijo al pueblo de Israel: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero se las debes de repetir a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. La que sigue, por favor. Y cuando andes en el camino, y cuando te vayas a acostar, y cuando te vayas a levantar, y formarán parte de tu vida, y formarán parte de tu cosmovisión, y formarán parte de tus pensamientos, y formarán parte de tu palabra. Estas palabras, estos principios bíblicos, estos principios eternos que se encuentran y que no están lejos y no están del otro lado del mar para que digamos, ¿quién irá allá y nos lo enseñará? No están en una sociedad muy moderna del otro lado de la tierra para poder decir, pues vamos y copiemos el sistema económico que tienen estos países de primer mundo.
No está en lo alto de la montaña para que digamos, bueno, ¿quién irá? No están abajo en lo profundo de la tierra para decir esto es inalcanzable para el ser humano, sino que cerca de cada uno de nosotros están estos principios. Cerca de cada uno de nosotros está Cristo cuando lo hemos confesado como nuestro Salvador, y cerca de cada uno de nosotros está su palabra. Porque en este mes la Iglesia Evangélica en México reconocemos que a través de muchos esfuerzos la palabra de Dios ha llegado entre nosotros. Y hoy en día no solamente la tenemos en el español, sino la tenemos en la mayoría de las lenguas indígenas que se hablan también en nuestro país. Y lo tenemos también en diversas traducciones que son más cercanas a los originales y que son en algunas ocasiones más fáciles también de leer. Le quiero que sepa, una de estas traducciones se llama NTV, Nueva Traducción Viviente. La historia de esta versión de la Biblia es que Tyndale, que es como Cipriano de Valera, como reina o como Valera, Cipriano de Valera, ocasionador de reina para el español, eso era Tyndale para la versión inglesa de la King James. Él fue uno de los principales traductores de los manuscritos originales al inglés. Y Tyndale quería que sus hijos conocieran estos principios eternos. ¿Y sabe lo que hizo? Cada noche le leía a sus hijos la palabra de Dios y les escribía mediante una paráfrasis la palabra de Dios, de manera que sus hijos la entendieran, de manera que sus hijos la pudiesen leer fácilmente y de que sus hijos la pudiesen comprender. Esto es en lo que se convirtió en la traducción NTV, en esas enseñanzas de un padre por querer que sus hijos conocieran la palabra de Dios. El lugar fundamental donde se deben enseñar estos principios bíblicos es en el corazón de las familias. Las familias cristianas tenemos la responsabilidad de que podamos transmitir estos principios espirituales a nuestros hijos. Y déjeme decirle algo, si usted no se los enseña, se los van a enseñar, pero de otra forma. Se los van a enseñar allá afuera, se los van a enseñar en la sociedad. ¿Quién es quien enseña estos principios a nuestros hijos? ¿La escuela o la iglesia? Y más, cuando hablo de la iglesia no me refiero a nuestro sistema religioso, sino me refiero a la columna y baluarte de la verdad que expone los principios eternos que el Dios eterno que nos creó estableció en este libro para cada uno de nosotros. Cuán importante, hermanos, es que rescatemos el altar familiar en nuestros hogares. Yo recuerdo, y digo esto no por quererme mostrar como un ejemplo hacia ustedes, porque sería todo lo contrario, sino más bien esperando que mi experiencia pueda también ser de bendición a las familias de esta iglesia y los que pueden escuchar este mensaje. Yo recuerdo cuando era niño que mi madre cada tarde nos sentaba después de que habíamos terminado ya los deberes de la escuela, y mientras ponía a preparar o ponía a hacer algo para la cena, sacaba la palabra de Dios. Y recuerdo que un día ella nos dijo: hijos, tengo que darles herramientas para la vida. Y en mi mente de niño, cuando mi mamá decía tengo que darles herramientas para la vida, tengo que darles armas para la vida, yo decía, pues me iré a dar un martillo, me irá a dar un desarmador. Dijo armas, me irá a dar una espada. En serio, recuerdo que mi mente de niño, una cosa así era lo que esperaba. Y abría la palabra de Dios y nos sentaban mis 3 hermanos y nos decía: yo voy a leer un versículo y tú, el mayor, vas a leer el versículo 2, tú, el del medio, vas a leer el versículo 3 y tú vas a leer el versículo 4. Y así vamos a ir leyendo hasta que terminemos. Y el día de hoy te va a tocar a ti, Timoteo, que es mi hermano mayor, explicarnos qué fue lo que leímos. Al otro día me tocaba a mí y al tercer día le tocaba a mi hermano pequeño, y esto se repetía todos los días. Todos los días. No hay lugar más óptimo. Y a más de ser óptimo, es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, lo que la palabra de Dios nos llama a que en nuestros hogares enseñemos estos principios a nuestros hijos. ¿Cuál es el panorama bíblico entonces de la familia? El panorama bíblico de la familia es este. La familia fue establecida por Dios. La familia es una institución que fue establecida desde el principio, cuando presentó Dios y cuando formó de carne de su carne a Eva y la presentó delante de Adán. Y dijo que los dos serán un solo hombre. Es decir, ya lo dijimos hace un momento al principio de esta exposición,
la imagen divina de Dios solamente se puede conseguir en esta forma dentro de la humanidad, por medio de la familia. La familia es el espejo, la familia es la luz dentro de esta sociedad que puede mostrar cómo es que Dios en un principio quería que las cosas fueran. Los hijos cristianos educados en una familia con estos principios son estos ciudadanos que deben demostrar a la sociedad. En el Sermón del Monte eso nos dijo el Señor a la iglesia, porque la iglesia también tiene una responsabilidad muy grande en esto. La iglesia es la sal de la tierra, y si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? Es decir, la sal no se puede hacer insípida, pero si cada uno de nosotros perdemos nuestra responsabilidad, ¿cómo el mundo va a conocer estos principios eternos? Ellos no lo van a predicar. Allá afuera, nuestros gobernantes, por mejores que pudieran ser algunos sistemas que otros, por más apegados a un sistema de valores que pudieran algunos ser, por ser una motivación dentro de las campañas electorales, los valores, no lo van a enseñar allá afuera. Dios los implantó en su palabra, para que los que se acerquen a su palabra los puedan conocer. Y Dios nos encomendó a la iglesia, porque la iglesia también nosotros tenemos una responsabilidad en este papel y en esta sociedad. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia, como le dijera el apóstol, pon la que sigue por favor, como le dijera la que sigue, como le dijera el apóstol Pablo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo. Por medio del Espíritu Santo se inspiraba la palabra de Dios en los escritos y en las cartas de Pablo, para que si tardaba, para que ante su ausencia Timoteo supiera cómo se debe de conducir en la iglesia, que tiene la responsabilidad en esta sociedad de ser la columna, de ser lo que sostiene. Anteriormente los gobiernos, las organizaciones civiles también sostenían la verdad. Hoy en día esos pilares han desaparecido, estos fundamentos han sido destruidos. El único fundamento que queda de la verdad es la iglesia. Cristo viene pronto. Su venida no la tenemos nosotros por tardanza, pero tomando un paralelo con estas palabras del apóstol Pablo, ante la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se nos ha dado a la iglesia, columna y baluarte de la verdad, estos principios eternos, para que sepamos cómo debes de conducirte en la sociedad. ¿Cómo debe conducirse la iglesia y cada uno de los que hemos conocido a Jesucristo en la verdad? Lo debemos de hacer por medio de los principios eternos que cada uno de nosotros hemos sido enseñados. Esa es nuestra responsabilidad como una iglesia. Y jugamos una mancuerna y un binomio también con la familia. Quiero por último terminar con el ejemplo supremo con el que hemos empezado de nuestro Señor Jesucristo, la que sigue. Cuando el Señor Jesucristo fue al templo siendo niño, Él fue a la casa de Dios, lo que en ese entonces era la reunión de los ancianos, columna y baluarte de la verdad, que tenían en ellos la ciencia de la ley, la verdad en ellos. Y dijo el Señor Jesucristo estas palabras: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Para que cada uno de nosotros seamos formados a imagen de Dios, para que cada uno de nosotros crezcamos a la manera del crecimiento que Dios quiere y de la imagen que quiere formar en usted, que quiere formar en cada uno de nosotros, se necesitan dos cosas que están presentes en este ejemplo. Número uno, la iglesia, en la cual el Señor Jesucristo bajó, descendió y les preguntaba a estos ancianos que la iglesia cumpla la responsabilidad de darle las respuestas a nuestros niños. Que cuando nuestros niños hagan preguntas y digan a nuestros padres ¿qué significan estas cosas?, la iglesia tenga la respuesta bíblica adecuada. ¿Sabe por qué se han perdido muchos de nuestros hijos? ¿Saben por qué se han perdido muchos de nuestros jóvenes? Porque tenían preguntas que nunca la iglesia supo responder. La iglesia tiene que cumplir con la responsabilidad de estar preparada para dar respuesta a esas preguntas de nuestros niños, pero también la familia, en la cual deben estar sujetos nuestros hijos. Como una mancuerna, estos dos van a poder permitir
que nuestros niños, que cada uno de nosotros que hemos escuchado la verdad, crezcamos en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. En esta tarde ya, ¿ha creído usted en estos principios de la palabra de Dios? Y si los ha creído, terminó el Señor Jesucristo en esa mañana aquel sermón del monte con estas palabras: cualquiera que ha escuchado estas cosas, le compararé a dos posibles casos. A un hombre que escuchó estas cosas y no las puso en práctica, y es como aquel que construyó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, tempestades, ideologías, opiniones, confusión en nuestra sociedad, y aquella casa fue grande su ruina. Pero aquellos que han escuchado estas palabras y las hacen, dijo el Señor Jesucristo, le diré a quién es semejante. Semejante es aquel que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ideologías, vinieron pensamientos humanos, vinieron ríos, vinieron aguas contra aquella casa, pero aquella casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quieres que tu casa permanezca sobre la roca? ¿Quieres que tu casa sea librada? Enseñemos y vivamos de acuerdo a estos principios. Con nuestro hermano Josué, con nuestro hermano Gersaín, para terminar en esta mañana. Señor, te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, que nuestro hogar cada día, Señor, crezca en la vida de la fe, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Pon en nuestro corazón toda sabiduría como la que tú tuviste aquí en esta tierra. Y el niño crecía en estatura, en sabiduría, en conocimiento, que también nosotros lo podamos hacer. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas a Eric González, que nos está escuchando en esta hermosa tarde y que está enfermo, está en el hospital, está, Señor de los cielos, con su problema de enfermedad. Oh Señor, toma en tus manos a este varón, a este joven de 25 años, Eric González, librado, Señor, lo ponemos en tus manos. Tú eres fiel y poderoso, Señor, para sanar a este joven y darle, Señor, tiempo para buscarte, darle tiempo para que te alabe y te glorifique. Muchas gracias, Señor, por tu amor y bondad. En el nombre precioso, en el nombre de Jesucristo, te estamos pidiendo por salud de aquel varón, pero también a nosotros por esa salud espiritual que realmente, Señor, podamos tener para la gloria de tu santo y precioso nombre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Muchas gracias porque no ha faltado palabra. No ha faltado, Señor, tu palabra, tu instrucción, tu dirección en nosotros para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús y con todo nuestro corazón te damos gracias. Amén y amén. Cantemos el himno número 7 y de esta manera nos despedimos de nuestros hermanos y amigos que a través de esta página nos ven domingo a domingo y durante el tiempo que nos escuchan en la semana. Que Dios les bendiga y que sea con ellos a través de este himno 7.